¿Cómo están todos? Les agradecemos muchísimo por la participación y por estar presentes en este nuevo ciclo de charlas que iniciamos en este 2022. Los voy a dejar con Rodolfo Rossi, que va a ser, bueno, por todos conocido, fundador, expresidente de Axoja. Va a ser una breve introducción a este nuevo ciclo que hoy empezamos. Rodolfo. Hola, gracias Elina. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Eh, Como decía recién, hoy comienza el ciclo del año 2022 de las charlas online. Hoy tenemos el tema de una ecuación positiva en la soja, básicamente vista del lado de los insumos, con múltiples aspectos que tienen que ver con esto del mayor sector de exportador. El 6 de julio vamos a tener el titulado Amenazas externas, el futuro de la mayor fuente de exportaciones de la Argentina, que es la harina de soja, un tema muy candente en este momento a nivel internacional, que puede afectarnos localmente. En octubre 20 vamos a tener el tema de sustentabilidad desde un punto de vista muy amplio, de la producción, la investigación y también los traders y las urgencias que tenemos con este tema en función de los requerimientos a nivel internacional y la estrategia que tiene que tener la Argentina. En noviembre 10 vamos a tener el tema de logística, siempre que hay que actualizarlo dentro de la cadena de la soja. Y en septiembre vamos a tener nuestro seminario, más apuntado obviamente a lo técnico, pero también a los distintos roles que cumple la cadena en los distintos eslabones. El seminario, como saben, es un ícono anual que nosotros venimos haciendo, así que el programa definitivo se va a dar oportunamente. Quiero agradecer a los disertantes del día de hoy, excelentes colegas, profesionales, también al equipo de trabajo de Axoja y por supuesto a las empresas auspiciantes. Muchas gracias, los dejo otra vez con Celina. Bueno, gracias Rodolfo. Bueno, ustedes saben que van a poder hacer al finalizar o durante la charla, las vamos a hacer al finalizar las dos presentaciones, las preguntas en el botón que dice Q&A o RIP. Allí vamos a ir viendo las preguntas y el moderador las va a realizar. Así que, bueno, esperamos que tengan muchas inquietudes para compartir. Agradecemos mucho a todas las empresas que nos acompañan en todos los eventos que realizamos desde Axoja. Y ahora le voy a pedir a Seba que se conecte. Seba Senesi es el moderador del día de hoy de esta charla. Seba es ingeniero agrónomo, es magíster en agronegocios y alimentos de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es profesor de FAUA, director de una maestría y especialización en agronegocios y alimentos, director del posgrado de alta dirección en comercio exterior de agroalimentos y director del programa de agronegocios y alimentos de la FAUA. A lo largo de los años, en su experiencia académica, ha sido enriquecida con la tarea de docente y ha desarrollado más de 100 artículos de discusión y trabajos de investigación. Bueno, Seba es un amigo de la casa, así que un gusto tenerte, gracias, y te dejo con esta Bueno, tarea. muchas gracias. Hay reflejo, por ahí hay un poco de reflejo, pero bueno, hay un poquito de sol. Así que estamos muy bien. Muchas gracias, Axoja, la verdad que es un placer estar con ustedes. Vi que del otro lado hay muchos amigos, así que bueno, nada, muy interesado y muy agradecido para moderar o de alguna manera liderar la charla de hoy, que bueno, súper interesante, ¿no? Digo, en esto de lo que ha pasado en los últimos meses y cómo las restricciones y políticas en términos de la macro terminan influyendo, ¿no? Obviamente en nuestro negocio, en el negocio de la soja, y bueno, a veces con algunas miradas reducidas, ¿no? Y un poco la idea de la charla de hoy, como mencionaba Rodolfo, esto de el foco que se ha puesto en los insumos, ¿sí? Porque claramente, como pasa en todas las cadenas globales, bueno, cualquier cadena de producción, cualquier sistema de negocios requiere de importaciones, ¿no? No hay ningún sistema a nivel global, sobre todo en lo que hace al agro, que
que dependa exclusivamente de insumos locales, ¿no? Bueno, y este es un punto relevante en un momento en donde probablemente la escasez de dólares y las restricciones en las importaciones, sumado a aspectos que hacen al COVID y, como ustedes todos saben, al conflicto en Ucrania, bueno, genera un marco de incertidumbre, volatilidad en los precios, muchas veces riesgos en cuanto al supply chain, al aprovisionamiento de estos insumos que son clave para la producción, ¿sí? Y en el caso de la soja, lo interesante de nuestra cadena, que tiene un efecto multiplicador, ¿sí? El promedio de las últimas 3 campañas, ¿sí? El efecto multiplicador del valor económico de insumos, cuando lo relacionamos con el valor de exportación del complejo, estamos hablando de un multiplicador cercano a 8 veces. Es decir, que lo que se invierte en insumos para su posterior proceso productivo se exporta por un valor 8 veces mayor, ¿sí? Y esto me parece que es relevante para poder, como dije, tener una visión más amplia de los sistemas de negocios y no una visión reducida exclusivamente linkeado a bueno, cuánto importa o cuánto se invierte en insumos y de esa cantidad de insumos cuánto se importa, y que ese sea el elemento, digamos, para definir estrategias y políticas públicas, ¿no? Así que con ese dato, que creo que es tremendamente revelador, y probablemente muchos de ustedes ya lo sabían o lo percibían, me gustaría dar inicio a las 2 presentaciones que tenemos hoy, en donde un poco nos expliquen o nos desmenucen justamente qué significa esa multiplicación por 8 del valor de lo que se invierte en insumos y que después posteriormente se exporta. Digo se exporta en el caso de la soja porque mayoritariamente el valor es exportable y una mínima parte de ese valor queda en el mercado interno. Así que sin más preámbulo, Fede, ¿estás por ahí? Te toca tu primera presentación. No quiero spoilear ningún dato, ninguna cosa, así que fui bastante medido. Así que bueno, yo desaparezco por un rato, te dejo la pantalla a vos y bueno, aguardamos tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias Eva. Te controlaste bastante para no spoilear, te agradezco mucho. Tenías mucha de la información, la conocés y la generás vos también a veces, así que gracias por el espacio. Bueno, primero, muchas gracias Axoja, muchas gracias por la introducción, Rodolfo, por la presentación, Celina. La verdad para nosotros, y hablo en el nombre de CASAFE, es un placer compartir, charlar un rato sobre cómo estamos viendo el mercado de insumos, ¿no? Así que si me permiten, voy a compartir con ustedes algunos slides. Entiendo que se está viendo bien, si se ve mal me avisan. Y arrancamos con el primero, ¿no? Y yo traté de ordenar la conversación. Voy a hablar sobre fitosanitarios primero. Después Armando también va a trabajar el tema de fertilizantes. Entonces, lo que voy a comentar acá es sobre el negocio de los agroquímicos y también de agroinsumos biológicos. Y para ordenar un poco la conversación, lo que vimos desde el año pasado y este año fueron 2 escenarios totalmente distintos, pero muy relacionados. De una manera quisimos ordenarlo en las restricciones internacionales, sobre todo en materia de oferta de los productos, y las restricciones más de índole local. Así que voy a tratar de hacer un repaso por esas 2, ¿no? Lo primero, vamos a conversar un poco sobre las restricciones internacionales. No voy a profundizar, no voy a entrar en detalle, porque la idea de la charla tal vez no sea tanto en la mirada exterior, pero sí es importante para el análisis lo que sigue de la mirada interior, ¿no? Y el año pasado fue un año
muy complejo desde el punto de vista de la disponibilidad de los insumos a nivel global. Hubo 3 grandes factores que fueron fundamentales en esa complejidad de abastecerse de materias primas, que fue primero la logística, la energía y la escasez de materia prima. La logística en particular, esto es un efecto muy post-pandemia, habrán oído hablar de la crisis de los contenedores. La crisis de los contenedores, de una manera muy resumida, trato de explicárselos, fue el efecto que produjo un parate del comercio a nivel global repentinamente. Eso dejó una serie de contenedores en destino que se desfasaron de la logística que tenía China sobre todo. Por lo tanto, cuando se reactivó y empezó a generarse nuevamente materiales de exportación en China, se encontraban con las dificultades de tener en qué trasladar esa mercadería desde China a los destinos. Y eso generó que el precio del flete marítimo se aumentó 4 veces de un año para el otro prácticamente. También China atravesó una crisis energética muy profunda, producto de algunas crisis climáticas que tuvo, pero sobre todo de intentar llevar adelante un ordenamiento en materia ambiental, y se afectaron 2 provincias donde existe una gran producción del fósforo amarillo, que es la materia prima fundamental para la fabricación de glifosato. El glifosato, generalmente, por ustedes, no tengo que explicar a ustedes por supuesto qué es el glifosato, pero permítame comentar que en términos de cantidades prácticamente es el 50% en volumen de lo que se aplica en Argentina en todo concepto, no como herbicida, sino en todos los fitosanitarios. Por lo tanto, no solamente esto le ocurrió al glifosato, sino también le ocurrió a los insumos para producir otros fitosanitarios, ¿no? Toda esta secuencia de problemas llevó a que el grado técnico de glifosato, porque el glifosato en Argentina se formula prácticamente más del 95% del glifosato que consumimos se formula localmente, pero se importa el grado técnico. Y esto acá mostramos un poco la evolución de lo que fue, estos son valores del mercado chino, de lo que es los valores del glifosato, cómo se disparó el valor del glifosato en China, del glifosato de grado técnico, ¿no? Que después se utiliza para formular localmente. Si este gráfico muestra hasta fin del año pasado, el glifosato ha bajado un poco, sabemos que la curva tocó su máximo más o menos en esos $13, y eso ha bajado recientemente, pero quería significar que esta combinación de factores hizo que todos los países fueran a tratar de abastecerse de fitosanitarios a China, y China tenía estas restricciones. Eso hizo que los valores en dólares crecieran como han crecido. Ese fue el escenario internacional, es decir, había dificultades de abastecimiento y se complicó el abastecimiento local, o sea, disponer de materia prima para abastecer al mercado local. Por lo tanto, eso vino a sumarse a un segundo acontecimiento que ya eran las restricciones más de índole nacional. Y acá no les tengo que contar a ustedes las restricciones de dólares, la disponibilidad de dólares que tiene el mercado central y cómo el mercado central se ha ido involucrando en la ecuación de importaciones de la Argentina. Pero quería señalar 2 conceptos, o separarlo en 2 criterios. Uno, fueron las restricciones a las importaciones de índole general, es decir, afectación o normativas que han afectado a todo el sistema, incluso más allá de las empresas de fitosanitarios, y también incluso de la industria no relacionada al sector agropecuario. Que esos fueron 2 momentos muy difíciles en ese sentido. El primero de ellos fue en mayo del 2020, a fines de mayo del 2020, que se dio sobre todo en junio, que fue la circular 7030, que salió el 27 o el 28 de mayo. Esta circular ponía restricciones al acceso al mercado libre de cambios, y ponía ciertos criterios que le hicieron de muy difícil cumplimiento para muchas empresas y muchas industrias, y finalmente se podían llegar
afectar, y se han afectado las operaciones de pago de importaciones ya realizadas, lo que afectaba al suministro futuro también, por supuesto. Eso se pudo ir acomodando durante el 2020, llevó varios meses, y después la otra y más reciente es las restricciones de la AFIP en materia del CEF, que el CEF es la capacidad económica financiera, es un indicador que toma la AFIP de capacidad de solvencia, vamos a decirlo de alguna manera, hizo unas modificaciones, unos retoquecitos, digamos, en febrero de este año, y dejó a muchas industrias, a muchas empresas con probada solvencia, fuera del sistema, y por algunos días tuvieron varias complicaciones en materia de importaciones, ¿no? Nuestra industria tiene una particularidad que la ha favorecido en materia de la circular 7030 y también en el caso del CEF, que es en general las empresas de fitosanitarios compran a plazo también, es diferente al escenario de comercio exterior de fertilizantes, tiene otras costumbres, digamos, pero la industria nuestra en general trabaja bastante con financiamiento y prolongados financiamientos con sus proveedores del exterior. Eso nos permitió cierta flexibilidad en su momento con la circular 7030 y algo también con el CEF. Y después tenemos, esas son como las generales, las de impacto en toda la cadena. Y después tenemos algunas específicas, que son las que padecemos durante todo el año y desde hace un tiempo para acá, que hace un tiempo eran solamente las discusiones sobre las licencias no automáticas y cómo conversábamos con el Ministerio de Desarrollo Productivo. Las primeras conversaciones en licencias no automáticas eran sobre productos que no tienen interés de protección en Argentina porque no se producen localmente, porque no hay sustitutos o están bajo régimen de propiedad intelectual, por distintos motivos, pero que quedaron dentro de posiciones arancelarias dentro de la normativa, y todavía estamos teniendo esas conversaciones para que queden fuera de lo que es el régimen de licencias no automáticas. Y después están el resto de las importaciones que van a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones, las famosas SIMIs, que acá estamos, es donde padecemos las mayores dificultades a lo largo del año. En estas son las dos herramientas, digamos, que en la diaria tienen la Secretaría, el Ministerio de Desarrollo Productivo, pero hoy también el Banco Central de la República Argentina. Quería mostrar que si bien nosotros, y ahora lo vamos a ver enseguida, tenemos un déficit de balanza comercial en materia de importaciones, a pesar de los números de formulación local, mucho de lo que se importa es para formular localmente, va a tener un agregado de valor local. Y bueno, quería mostrarle algunas estadísticas que levantamos desde la Cámara con las empresas asociadas. El 72% de las empresas que conforman CASAFE, el volumen de ventas proviene de producción de plantas nacionales, es decir, que ha pasado por un proceso de formulación local. Y hay un 28% restante que corresponde netamente a importación, ¿no? El otro de los puntos que también quería destacar es que a pesar de la importación también hay exportación de productos, más o menos en el año 2021 anduvo alrededor de los 400 millones de dólares. Y estos son algunos de los destinos, por supuesto que hay mucho destino regional, pero también hay destinos más alejados. Entonces, también hay un escenario de exportaciones, ¿no? Finalmente, para entrar en algunos de los números más o menos, para charlar con ustedes, y después estoy abierto a todas las preguntas que quieran. A ver, que los insumos fitosanitarios son un eslabón estratégico, ustedes lo saben, los fitosanitarios son responsables o contribuyen en la generación de mayor volumen de exportaciones, y para consumo interno también, pero mayor volumen de la producción, y también una mejora en las condiciones de esos cultivos. Y por lo tanto, su uso significa más exportaciones, ¿no? Restringir el uso o restringir las importaciones significaría menor producción y también afectar a la calidad. Si nosotros consideramos
que el complejo completo agroindustrial, porque los fitosanitarios participan en todas las cadenas, incluso en producción de leche o producción de carne, en alguna etapa de esas cadenas están. Y consideramos que tenemos, para el año 2021, son estos números, ¿no? Hemos tenido un saldo de la balanza comercial de fitosanitarios de más o menos 1.700 millones de dólares negativos, es decir, que alrededor de 400 millones de dólares de Expo vinieron a restar a las IMPO, y el saldo fue 1.700. Por lo tanto, podemos decir que por cada uno de esos dólares exportados, contribuimos, conjunto con todos los otros eslabones, a aportar 30 dólares en alimentos, energía y otros productos del complejo, ¿no? Si vemos esos números a las proyecciones 2022, con las explicaciones que les contaba antes en materia de precios, notamos que hay un salto importante en los precios a nivel internacional, lo que lleva las proyecciones 2022 bastante más arriba a los 2.500 millones de dólares, pero todavía si hacemos este número también tenemos que tener en cuenta, o sea, si hacemos la relación sobre los pesos, por cuánto por cada dólar importado cuánto se exportó, tengamos en cuenta también, por supuesto, que el incremento de los precios de los commodities acompaña, yo creo que se mantendría una relación más o menos parecida a la de los 30 dólares o un poco menos. Por lo tanto, hasta acá era un poco lo que tenía para comentarles. Quedo abierto a las preguntas, las dudas, las consultas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fede, buenísimo. Los voy invitando, ¿sí? Los voy invitando a que vayan dejando preguntas, a que vayan dejando sugerencias, o bueno, que vayan utilizando el medio para dejar sus inquietudes, ¿sí? Así vamos organizándonos para finalizar la segunda charla después de Eduardo y abrir una ronda de preguntas. Así que gracias, Fede, buenísimo. Edu está por ahí. La tecnología. Armando, perdón. Eduardo no iba a venir nunca. Estaba esperando que me habilite, Seba. Sí, no, pasa que estoy mal porque Eduardo Salvio está lesionado y estoy mal. Lo tengo en la cabeza acá y estoy preocupado por eso y me quedó Eduardo. Así Quedaste herido. Bueno, gracias, Seba. Bueno, en primer lugar, agradecer a Axoja la invitación y, por supuesto, muy agradecido de compartir con Federico y Sebastián el panel. La idea es una presentación, mostrarle de nuestra visión, de nuestra cámara, tanto para fitosanitarios como fertilizantes, cómo vemos el escenario actual y cuáles pueden ser las potencialidades. Así que voy a presentar y después, bueno, vendrán las preguntas o los comentarios. Algunas cuestiones ya las ha anticipado Federico, así que ahí mucho no me voy a detener. Vamos a ver básicamente las perspectivas en materia de fitosanitarios, en materia de fertilizante, y luego algunos desafíos que son transversales a los distintos complejos productivos que creemos que son de interés para poder seguir progresando en materia de producción en la Argentina. Bueno, yo represento a CIAFA, que es la Cámara de Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos, que está compuesta por 58 empresas, tanto de fitosanitarios como de fertilizantes, y soy el director ejecutivo, de profesión ingeniero agrónomo. Rápido quería mostrarles un poco para poner en contexto, muchos lo deben saber, pero fíjense que los países más productores son los que más utilizan pesticidas cuando uno los cuantifica en periodo anual. Fíjense China, fíjense India, Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, y obviamente la Argentina no escapa de esa situación. La Argentina es un país donde el productor hace uso de los insumos, es un país en donde el productor también adopta rápidamente las tecnologías, y eso es una potencialidad. Recordemos la siembra directa, ¿no?, que fue algo muy impulsado desde nuestro país.
En ese sentido, cuando uno mira lo que es el promedio de los kilogramos que se utilizan por hectárea, vemos que también se correlaciona con estos países que yo les mencionaba. China obviamente es el que más utiliza, luego Brasil y Argentina está en el medio, entre lo que sería un país como Estados Unidos y Brasil, con el asociado a la siembra directa. Fíjense acá, interesante ver el año 2008, cuando tuvimos conflictos con el campo en el país, cómo cayó también en ese momento el uso de este insumo en la Argentina. Ahora, haciendo foco un poco más en lo que es el mercado local, para nosotros, los socios de la Cámara, su característica principal es tener plantas productoras, tanto de mezcladoras de fertilizantes como de productos fitosanitarios, específicamente en materia de fitosanitarios. Después voy a hablar de fertilizantes, por eso no lo pongo ahora. En materia de fitosanitarios tenemos empresas radicadas con planta en provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Tierra del Fuego. Estas empresas, el objetivo principal es poder abastecer en tiempo y forma al productor agropecuario con productos de muy buena calidad. Y cuando uno mira en el gráfico, digamos, hablamos de técnico, me refiero a técnico, es el ingrediente activo que se trae para luego formular, versus el formulado, que es lo que directamente se trae ya listo y para ser utilizado. Fíjense cómo hay un incremento cuando uno lo compara en los últimos años, fue creciendo la cantidad de grado técnico que se trae para formular localmente. Estos valores incluyen a su vez PEMIDA, que PEMIDA es un precursor para la síntesis local de glifosato, y luego formulación de ese glifosato, con lo cual se observa claramente que ha crecido o viene creciendo la formulación local en la Argentina. Esto es una muy buena noticia. Y por otro lado, obviamente tenemos también productos que no se formulan localmente, y como decía Federico, hay productos que están con patente o por distintos motivos no están las condiciones para que sean formulados en la Argentina, y esos productos entonces se traen básicamente de afuera. Cuando uno suma las dos columnas, técnico y formulado, nos encontramos con un mercado al 2021 de 2.280 millones de dólares de importaciones, ya sea entonces materias primas o de productos formulados, y si lo extrapolamos al 2022 vamos a estar hablando de un mercado de aproximadamente 2.700, 2.800 millones de dólares por los incrementos de precios que veníamos hablando y las distintas dificultades que hay en la producción para producir estos insumos en los países que nos proveen, que son básicamente China, India, Estados Unidos, etc. Cuando uno ya lo trata de evaluar cómo es la fluctuación en lo que es un ciclo que va de enero a diciembre, vemos claramente cómo esto es divisas, ¿no? En este caso estamos viendo importaciones capítulo 29, que son los grados técnicos. Vemos claramente cómo en la primera época del año se prepara para lo que sería la campaña de la fina, y luego para la campaña de la gruesa. O sea que en realidad lo que las empresas hacen es planificar los procesos productivos para poder tener operativas las plantas el mayor tiempo posible, y de esa forma también ser más eficiente y también entonces abastecer según la época del año los productos que se necesitan. A su vez, también tenemos entonces saldo exportable, es decir, que también se puede aprovechar, y de hecho es lo que se hace, se exportan productos fitosanitarios principalmente países del Mercosur, Paraguay, también Brasil, puede haber exportaciones a Bolivia, después, y algunos productos en especiales también a otros destinos. Bueno, este es el mercado global, Federico lo comentaba, 50%, este es un estudio que hace Kynetec, de la cual forman parte empresas de Casafe y Ciafa, y en este caso 50% del glifosato, y luego otros herbicidas, que es un segmento que ha crecido por el tema de malezas resistentes,
Entonces, también eso es importante tenerlo en cuenta, pero los 3 grandes herbicidas de la Argentina siguen siendo el glifosato, la atracina y el 2,4-D en cuanto a volúmenes. Luego, obviamente, hay otros herbicidas que han crecido, atendiendo a la necesidad de controlar malezas resistentes. Y después vemos, si uno mira los últimos años, va a ver que lo que hace a insecticida y fungicida, dependiendo de cómo viene el año, en general se mantiene el mismo monto de uso de producto. Esto es mercado en kilolitros, ¿no? No estoy hablando de facturación, sino de volúmenes de producto. Esto no voy a entrar mucho en detalle, pero acá se ve claro las importaciones, las exportaciones. En azul van a tener lo que son digamos, en dólares, y en Bordeaux, que lo deben estar viendo Bordeaux, valores de Expo-FOB, ¿sí? O sea que en general los productos que se importan tienen mayor valor, porque muchas veces son especialidades, productos muy, muy, muy buenos, específicos, que tienen más valor que los que se exportan, que pueden ser más productos de tipo genérico. Cuando uno analiza las que son las barritas más chiquitas, en verde y bueno, acá en violeta, eso serían las exportaciones, ¿sí? Más o menos se mantiene con la misma tendencia. Este último año que ha pasado, bueno, hubo más exportaciones que importaciones. Poco Federico hizo comentario al respecto también. Y para nosotros es muy importante esto de poder, a su vez, de abastecer mercado local, tener la potencialidad de exportar, de tener saldos exportables. Bien, hablando más que nada en soja, me interesó mostrarles este gráfico, esto es a nivel global, cómo se distribuyen las tortas en función a fungicidas, insecticidas, herbicidas, ¿sí? Y cuando uno ya va a más específico, acá también es interesante ver cómo es la distribución. Quizás pudo haberse modificado esta tendencia, pero estos son productos de acá, del año 2015, es un relevamiento global que se ha presentado, ahí abajo tienen la cita. Bueno, obviamente glifosato, flumioxacin, clethodim, macetapir, paraquat, clorimurón, son productos herbicidas que la gran mayoría tienen formulación local. Le podría decir que el glifosato, el clethodim, macetapir, el paraquat, el diclocelulan, fomesafem, 2,4-D y el Oxifop tienen formulación local. En materia de insecticidas, ahí tenemos productos bastante, digamos, innovadores como las diamidas, clorantraniliprol, fluvendiamida, que tienen sitios particulares, o sea, un mecanismo de acción muy particular, interesante. No hay formulación local de esos productos. En general, digamos, podemos tener de lambda-cialotrina, cefato, imidacloprid. Bueno, clorpirifos ya saben que el año que viene va a ser el último, ya está en phase out, o sea, está saliendo, tiene una prohibición que sacó Senasa, así que ya el año que viene prácticamente no va a haber más clorpirifos en el mercado. Y en cuanto a fungicidas, bueno, prevalecen siempre todo lo que apunta a estrobilurinas y triazoles como productos solos o en mezclas, que es lo que más se utiliza, la mezcla de estrobilurinas con triazoles. Uno le da más residualidad, al otro le da sistemia, etc. Y me pareció importante mostrarle esta paleta de productos. Por supuesto hay otros productos que se utilizan, eso depende también de lo que el productor o el ingeniero agrónomo receta, pero me pareció interesante ver a nivel global cuáles eran los productos que más se utilizaban. En el escenario de fitosanitario, bueno, algunas cosas ya las comentaron, entonces voy a ir rápido, pero sí hubo problemas de logística y de costo aumento. Un contenedor pasó de $3.000, hoy está en $11.000, y eso afectó obviamente toda la operatoria, ni hablar del tema de COVID, que dentro de toda la complejidad de lo que fue el COVID, las empresas, al ser declarada una actividad esencial, se pudieron adecuar y pudieron mantener las producciones locales. Estamos hablando del 2020 principalmente, cuando no se tenía claro el escenario, pero después también se han dado situaciones como cierre de plantas en China, y recientemente, ahora ya se ha
comenzó a normalizar, pero el puerto de Shanghái también estaba cerrado porque tuvieron un brote de COVID y cerraron prácticamente toda la ciudad. Y eso obviamente afecta no solo el puerto, sino todo lo que es la cadena de abastecimiento, porque digamos, los camiones no se pueden enviar, no llegan, el barco no sale, y entonces se demoran. Se demoran todas las operaciones, eso es lo que hizo que las empresas antes tenían una previsión de acá, digamos, a 90 días, es decir, yo pido hoy, hago un pedido de insumo hoy para dentro de 90 días poder tener el producto acá y empezar a trabajarlos entre 60 y 90 días, y ahora ya se tiene una previsión más larga porque puede haber inconvenientes en el abastecimiento. Una de las cuestiones que comentaba Federico, el tema del acceso a las divisas, digamos, acá eso es importante, hay una comunicación del Banco Central, que es la 7472, que da dos formas básicamente, o habilita dos formas para que una empresa pueda traer un insumo. Es pago de contado, en función a los antecedentes de importación, se hace un prorrateo de esas divisas, y la empresa sabe cuánto puede utilizar de contado, y luego financiado, en donde se pide como mínimo que en materia de fitosanitario y fertilizantes, que tengan como mínimo un periodo de 90 días de financiación desde que el producto está en la Argentina. Con lo cual hay que contarle el desplazamiento de los productos desde que vienen de origen, supongámosle de China, bueno, hay que sumarle unos 60 días, o sea que hay que tener una financiación de al menos 120 días. Y eso obviamente puede, y ha dificultado el proceso, las empresas de fitosanitarios se han adecuado a través de una reducción, porque los plazos originales de financiación eran 180 días, se bajaron a 90 y eso fue positivo y se están medianamente pudiendo ordenar las empresas para abastecerse de insumos. El aumento de materias primas, obviamente, hace que también las empresas revean minuciosamente cuáles son las operaciones que van a hacer. Nadie se va a abastecer con un insumo que está muy volátil, porque obviamente después tiene que ver cómo sale a vender ese producto, entonces es un dato a tener en cuenta. En principio el mercado fitosanitario estará abastecido y seguiría así si se puede acceder al MUL, que es el Mercado Único Libre de Cambio, para cumplir los compromisos de pago que las empresas van tomando. Entonces, finalmente con fitosanitarios, bueno, la capacidad de síntesis local y la formulación local ha crecido intensamente en los últimos años. Los productos que se abastecen son de muy buena calidad. Se ha avanzado en la mejora de las formulaciones a nivel local. De hecho, hay formulaciones que se han incorporado en los últimos años, como por ejemplo las formulaciones granuladas, tanto gránulo dispersable como gránulo soluble, y también buscando siempre mayor eficiencia con el menor impacto ambiental. Esto en materia de fitosanitario. Ahora vamos a pasar a fertilizante rápidamente para dar una idea del mercado. Fíjense cómo ha crecido el 2015 a la fecha. 2015 teníamos 2 millones y medio de toneladas, y el año pasado estuvimos en 5.600.000 toneladas, de las cuales 1.700.000 se producen locales, aproximadamente. Tenemos 1.200.000 toneladas de urea a partir de la planta de Profértil, que se originó en 2002-2003, que hace urea, básicamente urea. Y luego superfosfato simple, que es una planta entre Bunge y ACA, que también abastece localmente productos fosfatados. Pero el gran volumen hay que importarlo, y ahí es donde también vamos a tener un tema que vamos a ver ahora con relación a las divisas para poder acceder al pago de esas importaciones. En materia de soja, obviamente que lo que vamos a estar pensando son principalmente los productos fosfatados que tengan también azufre, o el azufre también es un componente importante para la fertilización en soja. Cuando uno mira todo el mercado, vemos que tenemos nitrogenados más o menos en unos 3 millones de toneladas, más 1 millón, casi 2 millones de lo que hace a fosfatados, y luego otros productos que se suman a la paleta y a las posibilidades que tiene el productor. Cuando uno mira lo que es la evolución de los fertilizantes del año 2021, estos son datos reales. El mercado total importó por 2.100 millones, pero fíjense acá abajo, de enero a mayo,
llevamos 942.000 toneladas, se importó un 12% menos, pero en valor creció un 101%. ¿Qué es lo que pasó? Todo lo que es el escenario de la guerra Ucrania-Rusia. Rusia es un abastecedor de productos fosfatados principalmente, y todo el tema logístico afectó, obviamente, a los precios. Entonces, recién, bueno, podemos decir que después de tocar picos máximos que hubo en febrero, marzo, empezó a bajar y estamos con una tendencia, por lo menos en nitrogenados, con una tendencia que bajando. En materia de lo que serían fosfatados, no tanto, ha bajado, pero no como se esperaba, con lo cual, obviamente, para poder traer lo mismo que se trajo el año pasado, que fueron 4.400.000 toneladas, vamos a necesitar más divisas. La estimación es que vamos a estar en el orden de los 3.200 millones aproximadamente de divisas necesarias. Bueno, de hecho se ve, acá trajimos casi 1 millón de toneladas, casi con 900 millones de dólares, ¿no? Cuando todo el mercado del 2021 había sido 2.100. Bien, después algo importante que me parece que les quería comentar es cómo han crecido otros sectores, otros tipos de insumos importantes, como pueden ser las especialidades. Dentro de esto, bueno, hay un estudio que realizan empresas de fertilizar y de CIAFA, que ya tiene 5 años, en donde se viene observando cómo también aparecen productos muy interesantes como los bioestimulantes. Fíjense cómo han crecido, que lo que ayuda es mantener los componentes del rendimiento, mejorar el tema de la floración, desarrollo radicular, la performance de la planta. Entonces, en materia de bioestimulantes, vemos que en el uso extensivo ha crecido y que va a ser una tendencia probablemente en crecer. En el uso extensivo también se utilizan. Lo mismo sucede, quizás no tanto como para uso en soja, pero los fertilizantes de liberación lenta también han crecido, permite mejor eficiencia y también disminuir el tema de las emisiones gaseosas. Y cuando uno mira los volúmenes, bueno, si uno los compara con el gran volumen de los fertilizantes commodities, bueno, por supuesto que es bajo el valor, pero en materia de crecimiento, bueno, está mostrando que hay una tendencia a crecer y que son productos que pueden ser interesantes desde el punto de vista de mejorar la performance de los cultivos. Cuando vemos la apertura, básicamente, bueno, acá tienen desglosado cómo sería la apertura de los bioestimulantes en función a la clasificación que se ha logrado entre las empresas que forman parte del estudio, pero bueno, se ve también cómo ha crecido, por ejemplo, los aminoácidos y cómo ha crecido las hormonas dentro de lo que es este segmento. Y mucho de esto también está apuntado a los cultivos de soja. Por último, para ir cerrando, el abastecimiento de los fertilizantes para el año 2022, sabiendo que somos importadores, tenemos altos precios de commodities, eso siempre genera demanda a los fertilizantes. Los países productores han priorizado el abastecimiento doméstico, por ejemplo Estados Unidos e incluso China, que han priorizado abastecerse localmente. Adicionalmente, el conflicto con Rusia y Ucrania limitó la oferta. La Argentina tiene que sortear obstáculos, uno de esos es el tema de las divisas. Los fertilizantes siempre se ha pagado cash, o sea, contra documento, que se llama CAD, pago CAD, o sea que para poder traer un barco eso hay que pagarlo de contado, es el uso y costumbre del mercado. El mercado, pero sí es muy difícil obtener financiación para el pago de fertilizantes. Imagínense que un barco puede oscilar entre 30 a 40 millones de dólares, entonces es necesario contemplar la necesidad del sector, porque hoy por hoy estas divisas que yo les conté que podían tener las empresas en función a sus años anteriores, de cuánto habían traído, están siendo utilizadas y con el aumento de precios, probablemente entonces se agoten esas divisas y difícilmente puedan financiar. Los que puedan financiar lo van a tratar de hacer, obviamente, pero es un escenario que lo vemos difícil para que las empresas lo puedan materializar. Con lo cual, si en el corto plazo, 60, 70 días, esta situación no se revierte,
realmente vamos a ver qué es lo que sucede con el abastecimiento para principalmente la gruesa. Comentarios finales, segundo semestre, tenemos que ver cómo llegamos para la refertilización del trigo. En principio estaría, digamos, abastecido lo que es el inicio, y el cultivo de la gruesa, obviamente hay que ver esto de las divisas que les comentaba. Y en materia de fitosanitarios, se ve aliviado entonces porque la financiación que ha establecido el Banco Central de 90 días ha posibilitado que las empresas puedan lograr que los proveedores tomen ese financiamiento, con lo cual, con las problemáticas que hay, porque uno habla con las empresas con la problemática que hay, por lo menos están dando pasos para mantener la producción de sus plantas. Y por último, temas transversales de los sectores, ¿no? El tema de SENASA para nosotros es muy importante como autoridad regulatoria, como ente regulatorio. Los convenios internacionales, cómo también pueden afectar el uso en los países de los productos, un ejemplo de Rotterdam. Después comentarle el proyecto de ley que tiene el Consejo Agroindustrial y que el Ejecutivo envió su propio proyecto luego al Congreso para buscar beneficio en el uso de insumos, ¿no? A través de un crédito de bono fiscal. Y comentarles también que desde la red de buenas prácticas hay un proyecto de fitosanitarios que también, para aplicaciones en áreas periurbanas, porque ustedes saben que ese es un problema importante, y siempre aparecen proyectos de diputados. Es importante que el sector también tenga un proyecto. Y por último, tema del cambio climático, también es una necesidad de ser evaluada por parte del sector productivo. Así que creo que esta es la última, sí. Espero no haber ido muy rápido, y les agradezco, y estoy a disposición. Excelente, Fernando. Buenísimo, muchas gracias. Clarísimo, clarísimo. Anoté varias cosas, así que vamos a ver qué pasa. Fede, ¿andás por ahí? Te invitamos, Fede, te invitamos ahí al panel. Espectacular. Bien, ¿me escuchan bien a mí? Armando, Fede. ¿todo? Sí, te escucho bien, Te escucho bien, Sebastián. Bueno, muchas gracias a ambos. La verdad que, a ver, me quedan algunas reflexiones y por ahí los invito a todos en el Q&A, en el QIA, a por favor poner las preguntas que quieran ustedes. Los invito a participar ahí. A ver, alguna reflexión, digo, estamos sujetos a un mercado cambiario, estamos sujetos a una regla de juego para que de alguna manera el sistema que ustedes plantearon funciona, ¿sí? Y digo en ese sentido, ¿cuánto de este planteo que dijiste, Fede, y también Armando, esto de el efecto multiplicador, vos mencionaste, lo relacionaste digamos, con las exportaciones del complejo agroindustrial, cuánto representan los fitosanitarios? Armando incluso planteó alguna relación específica para los fitosanitarios también, en cuanto a Expo-Impo. Yo dije al principio que para la cadena de la soja puntualmente hay una multiplicación en el valor económico de insumos complejo exportable de casi 8 veces. Digo, ¿cuánto de eso influye o cuánto de eso termina siendo un factor de decisión a la hora de entregar los dólares? Yo creo que yo creo que influye, me parece. En las conversaciones, cuando hemos tenido las crisis que yo por ahí mostraba, las dos más importantes, la de la 70-30 y la del CEF, que nos hemos reunido con muchas autoridades, por lo menos se manifiestan con que son conscientes. Por ahí les cuesta entender los detalles de la operación, los temas más específicos, por supuesto, pero yo creo que son conscientes del espacio que ocupamos. Por lo menos los funcionarios de mayores jerarquías, por decirlo de alguna manera, ¿no? La conversación se entiende. Nosotros vamos con estos mismos argumentos que mostramos acá, nos sentamos con
desde el ministro hasta el presidente del Central, y tenemos esa conversación, y se entiende. Evidentemente las restricciones que están teniendo en materia de dólares son de peso, porque claramente somos parte de un escenario que genera más divisas para el país, y tenemos que ir a sentarnos por lo menos una vez o 2 veces por año para ir a pedirle, por favor, que se abra ese grifo, ¿no? Entonces ahí me parece que hay comprensión, pero hay dificultades del contexto. Y un tema que quería aclarar, y me anticipo una de las preguntas que está por allí, es: nosotros no estamos viendo desabastecimientos del sistema, y el año pasado no hemos tenido desabastecimiento del sistema. Sí hubo desabastecimientos específicos. Hubo productos que no llegaron para esa campaña de determinadas marcas, determinado producto. Y ahí sí tuvimos varios casos. Y después hubo complicaciones todo el año. Estuvieron las empresas haciendo lo que podían para llegar a tiempo al mercado, porque las restricciones, los retrasos son constantes, nosotros lo vamos midiendo casi todos los meses, y siguen estando. Pero no estamos viendo un problema así de que vamos a tener que parar la producción, por lo menos no en la campaña, no en esta campaña, y para la que viene siempre hay más o menos un delay de una campaña entre que se inicia la importación, o es un poco más, hasta que el producto está en el mercado, ¿no? Pero no estamos viendo un escenario así de tragedia, digamos, por ahora, ¿no? No sé, Armando. No, coincido, Federico. En fitosanitarios, Claro, eso quería. En materia de fitosanitarios coincido con lo que dice Federico, con las dificultades que hay, pero en principio, digamos, el mercado entiendo que va a estar abastecido. Y un poco lo comentaba en materia de fertilizantes. Ahí es más compleja la situación por el tema de cómo es el mercado de los fertilizantes. Cuando vos tenés un producto que es muy demandado, si agarran y se fijan, por ejemplo, Bolsonaro comentó que cerró 27 barcos de fosfatados con Rusia. Y vos me podés decir, bueno, es malo? No voy a meterme en ese tema político, pero lo que entendió Brasil es que necesita tener el insumo. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en materia de fertilizantes es que con el aumento de precios, si a la empresa le dan las mismas divisas, con lo cual trajeron 4.400.000 toneladas el año pasado, no van a poder traer lo mismo por una cuestión, es una cuenta matemática. Puede haber cuestiones que hacen que se use menos, por ejemplo, la seca del trigo, que entonces, bueno, puede ser que ahí se use menos, pero si las condiciones se dan, va a traccionar, y tenemos que pensar en un escenario de cultivo de gruesa que no está abastecido. Y ahí vamos a necesitar divisas para eso. El Ministerio de Agricultura lo tiene bien presente, lo tiene muy claro, no, obviamente que lo entienden, pero bueno, hay una dificultad global del país. Están todos los sectores demandando divisas, y un poco lo que vos decías, Sebastián, sabemos y tenemos claro que por cada kilo de fertilizante que se usa vamos a tener 10 kilos más de grano. O sea, cuando vos tenés insumos como fitosanitario y fertilizante, los usás en conjunto, supongamos que tenés un mercado de necesidad de producto de 6.000 millones de dólares entre los dos, ¿cuánto te genera cuando vas a maíz, trigo, soja, girasol y todo lo que son economías regionales? Eso, a mi modo de ver, es lo que potencia nuestro sector y nos da la posibilidad de tener una producción en crecimiento. Si no están los insumos, fertilizantes en este caso, que es donde creo que puede haber alguna reducción en los volúmenes, bueno, veremos a ver cómo se da el escenario ese. Excelente, muchas gracias a los dos. Voy a ir ahora con alguna puntual que tengo acá, que dice para Armando, de Raúl Taboada. Para Armando dice: en el cuadro de Impo-Expo de productos, si bien se muestra una tendencia que estaría a favor de las Expo en 2021, la relación fue inversa. ¿A qué se adjudica esta situación? A ver, el 2021, estamos hablando de fitosanitarios en ese caso. 2021 fue un mercado, digamos, estas dificultades de divisas no vienen de ahora, vienen del 2020. Entonces,
puede que haya empresas que hayan preferido formular más localmente, entonces haya disminuido la importación de productos formulados listos para usar, y en general las exportaciones se han mantenido. Obviamente que cuando vos tenés una mejor condición para exportar, si lo podés hacer, lo vas a hacer. Entonces ha crecido un poco en el año 2021 las exportaciones, pero en general estamos hablando de 300, 400 millones de dólares más o menos de ese mercado. Dependiendo, hubo años de 250, digamos, se puede haber dado, de hecho hay empresas que ciertos productos los han empezado a formular localmente. En empresas que son de las dos cámaras, por decirlo de una forma. Excelente, gracias Armando. Te tiro una voz ahora, Fede. Dice Daniel, allá no sé, de Tucumán me imagino, Daniel Plopper. ¿Cómo se posicionan los bioproductos en el actual escenario fitosanitario? Si bien existe una cámara de bioinsumos, ¿cómo viene analizando CASAFE esta tendencia en productos biológicos, ya sean pesticidas o fertilizantes? Gracias, Eva. Gracias, Daniel, por la pregunta. Nosotros consideramos a los bioinsumos absolutamente complementarios a los de síntesis química. Creo que pueden convivir perfectamente, armónicamente, y dentro de la cámara, el 80% de las empresas que están en la cámara producen, formulan o comercializan bioinsumos. O sea, adicionalmente, incorporamos empresas de bioinsumos, que tenemos una comisión de bioinsumos dentro de la cámara que hace exclusivamente bioinsumos. Por lo tanto, vivimos esa complementariedad dentro de la cámara. Me parece que los bioinsumos van a jugar un rol muy importante en el futuro, lo están jugando en el presente. Tienen un espacio para trabajar en materia de probar la eficacia en el campo, y después tienen todo para crecer, así que me parece que estamos muy de acuerdo con que sean promovidos siempre en el escenario en el cual no se trabaje la promoción sobre la restricción del otro, digamos. Por eso la figura para nosotros es de complementariedad. Armando, ¿vos querés hacer algún comentario? Digo, Dale, gracias. más allá que la pregunta decía CASAFE, digo, por ahí que querías. No, está bien, está bien. No, te agradezco. Coincido también. Yo he mostrado algún gráfico de cómo han crecido los bioestimulantes. Hay otros, por supuesto, pero me concentré más en ese que está relacionado con un crecimiento que creo que todavía tiene mucho por desarrollarse el segmento, pero me parece que la posibilidad de poder articular entre industria química y bioinsumos se va a dar porque es una tendencia, es una necesidad, y los resultados. O sea, los resultados que se dan son positivos, con lo cual me parece que va a tener mucho desarrollo. Y ahí tenemos que armonizar, y meto un comentario, el tema regulatorio, ¿no? Ahí por eso decía que con SENASA también nosotros necesitamos, de hecho estamos trabajando ambas cámaras con este tema. Así que es importante. Buenísimo, gracias Armando. Te voy a hacer una pregunta y un poco relacionado ahí, ya la contestaste vos y la contestó Fede también, con el tema del aprovisionamiento, y ahí Leonel Camps de Sedasaba, bueno, no hice la pregunta porque ya de alguna manera entiendo que estaba respondida, pero para darle lugar a él también, que amablemente hizo la pregunta, digo, en el caso, después les pregunto sobre fitosanitarios, pero en el caso de fertilizantes, ¿vos creés que hubo compra anticipada? Digo, vos mencionabas que podía haber alguna problemática con respecto a la gruesa. ¿Hubo alguna situación de compra anticipada por parte del productor? O sea, entiendo que la capacidad de stock a campo es muy, muy baja, pero digo, bueno, previendo la incertidumbre, digo, bueno, de última lo tiro en el galpón, pierdo un porcentaje de calidad, pero me aseguro el tiro, ¿no?
Y esto también un poco una reflexión ante esta situación. ¿Vos creés que puede haber un cambio de estrategia por parte del productor en cuanto a decir, bueno, dejo de pagar cash, anticipo lo que va a poder pasar dentro de 2 años, porque cuando entre me lo voy a tratar de asegurar, con lo cual empiezo a pensar en la posibilidad de empezar a estoquear a campo? A ver, la logística de los fertilizantes es muy importante, con lo cual es difícil, digamos, que las empresas, si bien hay almacenamiento, puedan prever un stock. En general tenés un carry de un año, digamos, calendario, un carry de 400.000 toneladas, pero que se usa después en la gruesa, digamos. En general es logístico. Vos tenés un tema logístico. Veo difícil el tema de que las empresas hayan querido anticiparse, porque vos pensás que hoy tenés una urea que ha bajado sustancialmente, o sea, que el que compró a 1.200 hoy lo tiene en 850, en 900. Entonces, cuando vos tenés mucha volatilidad, ¿quién toma el riesgo? Está bien, puede crecer, pero también te puede bajar como pasó. En fosfatado está más estable porque, bueno, hay otras cuestiones que juegan ahí, orígenes, etcétera, y demanda, pero eh, es más logístico, hay, como bien decís, dificultad para el estoqueo, ¿no? Para que el productor se pueda estoquear. Lo ideal sería que se dé una situación en donde las empresas puedan seguir operando como venían haciendo en el 2020 y 2021. 2020, cuando la comunicación del Banco Central, la 70-30, los fertilizantes fueron equiparados a los medicamentos como insumo crítico. Y se operó. Yo entiendo que la situación hoy es distinta porque estamos con tema Fondo Monetario, tenés que llegar con reservas en función a las pautas que tenés establecidas, pero en algún momento tenés que tomar una decisión. Y después vamos a ver qué hace el productor, ¿no? Si se va a otro Ahora, cultivo, si sale de un cultivo se va al otro. ajá. Ahora, Armando, ese carry de 400.000 toneladas, digo, ¿no? A ver si por ahí estoy muy equivocado. Digo, ¿no le da cierto resguardo a la campaña fina y gruesa 2022 y por ahí el cuello de botella o la problemática la vamos a tener para el próximo año? Y pero vos fijate cómo dieron. Al principio de este año, cuando mirás las importaciones, estamos un 25% abajo cuando mirabas enero, marzo. Hoy estamos en un 12%. O sea que el mercado empezó a equiparar. O sea, comparado 2021, mismo periodo. Enero, mayo. Hoy estamos 12% abajo, Por pero eso con digo, sí. un doble de mercado. Por eso, Ahora, digo, si hubo un carry y el mercado se va como ajustando, digo, pareciera que este año por ahí lo pasamos, digo, ¿no? Esta campaña fina, bueno, que yo ya, no, ¿no? porque el carry se usó, porque el carry se usó para la gruesa, o sea, es un carry calendario, si querés. Es un carry calendario. En enero tuviste un carry del otro año, pero en realidad se usó. En realidad se usó. A ver, hemos crecido en los últimos años, se les decía, 2,5 millones de toneladas, 2015, 5,600,000, y venimos creciendo con un 7, no sé, más o menos. Entonces, es crecimiento, hay crecimiento. Por suerte, o gracias al trabajo que hacen los extensionistas, los ingenieros agrónomos, las empresas, es un insumo que se está demandando. Entonces eso hace que crezca también la oferta. Buenísimo. Yo la verdad, yo manifiesto lo que me dicen las empresas. Dicen, mira, acá se nos va a acabar el monto que tenemos para operar y ahí tenemos que ver cómo abastecemos la gruesa. Buenísimo, Armando. Muchísimas gracias. Excelente. Fede, un poco siguiendo esta lógica, ¿no? Viendo un poco también esto de que es un dato que realmente, digamos, me consta que muchas veces es muy difícil de conseguir. Digo, y en esta misma lógica de los niveles de stock, digo, más allá, digamos, de los fitosanitarios, ¿cómo lo ven eso? ¿Cómo juega esto de conocer los stocks? Vos mencionaste que seguramente alguna molécula, algún producto en particular ha habido inconvenientes, ¿sí? Por suerte en ese sentido puede haber algún otro manejo o se puede cambiar un producto por otro, ¿sí? Más o menos. No es tan directo, pero sobre todo porque bueno, al productor a veces le cuesta también.
Pero digo, ¿cómo es esto de los stocks? ¿Cómo juega en fitosanitario el tema de los stocks? Que entiendo que es un gran agujero negro muchas veces, ¿no? Sí, así es, Seba. Poco tomando lo que decía Armando de las dificultades para estoquearse cuando el mercado tiene muchas inestabilidades. Ese es el primero de los grandes factores, ¿no? Y eso le cabe tanto a un productor que se está buscando abastecer, a un distribuidor o a una propia industria. Por supuesto que todos tratan de, especialmente las empresas, ¿no? Las industrias, los que están en CASAFE, en CIAFA, tratan de garantizar ese abastecimiento. La palabra garantizar es un poco fuerte, porque no se puede garantizar, lamentablemente en Argentina es así, ni aún previendo compras anticipadas, ¿no? Porque entonces, bueno, ¿por qué no se adelantan y la piden ya una campaña antes? El año pasado hemos tenido casos con lejos de los 200 días de retraso en la aprobación de una CIMI. Entonces, y después identificar los problemas de abastecimiento lo empiezan a tener las empresas en forma individual. A veces se colectiviza un poco y de repente aflojan y le permiten el ingreso y entonces lo tiene que pasar a otra campaña. Es muy complejo, es muy difícil también, por razones de compliance, esa información no se puede compartir y hay unas restricciones de qué se puede ver y no ver de la información que se maneja de mercado. Y acá lo fundamental es la conversación, la alianza con productores, distribuidores, con la cadena, porque por supuesto que es un problema para la empresa que está teniendo esa dificultad en el abastecimiento. Pero también pasa a ser un problema ese desabastecimiento, por supuesto, para el distribuidor y para el productor, ni hablar. Entonces ahí me parece que hay que buscar alguna acción coordinada para poder hacer el reclamo y que se pueda destrabar esa circunstancia. Tiene una dificultad que llegamos bastante ex post de todo este problema, ¿no? Porque hasta que llega la escasez del producto no sé, al arrocero de Entre Ríos, en ese proceso, bueno, ya llevas mucho tiempo y recomponer eso te requiere de mucho tiempo adicional también. O sea, es todo un desafío ver cómo nos anticipamos a que eso pase. Nosotros vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para poder compartirlo incluso también con las cadenas, para colaborar juntos, trabajar juntos este tema de a veces el reclamo. Hay faltas de criterio, no se termina de comprender bien por qué determinados productos ingresan, otros no ingresan, no hay un checklist de temas que uno pueda decir, no, esto fluye y camina perfectamente bien, no, hay muchas dificultades, hay imprecisiones, hay criterios que a veces no conocemos. Hay diálogo con el Ministerio de Desarrollo Productivo y con el Banco Central. Por momentos es más difícil ese diálogo, por momentos se da... Es complejo, es muy complejo, pero por el momento no estamos viendo un escenario así de desabastecimiento, no podemos garantizarlo, y cuando tengamos señales claras de que eso vaya para ese lado, vamos a pedir que tratemos de trabajarlo entre todos o conversar o acercárselo a ustedes también por si se quieren sumar al reclamo, ¿no? Digo, ustedes en general las cadenas, digo, Axoja, digo, los productores o quienes estén participando de la sala escuchando esta charla. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Hay un periodista, un panelista que mucho más fachero que yo, todo mucho más musculoso, que viste que te trata de sacar el título, ¿no? Entonces uno puede decir, vos me estás diciendo que no va a haber problemas de fitosanitarios y que podemos tener alguna restricción en fertilizantes para la campaña que viene, para la gruesa que viene. ¿Eso podemos titularlo de alguna manera o no? ¿O no se animan? Creo que Alejandro te está hablando vos, Armando. Se me cortó la conexión, Fede. No lo escuché. Bien, hubo problemas. Pará. No, por lo menos en fertilizante no sé. Pero Armando lo va a comentar, pero en fitosanitario no estamos viendo un escenario así de desabastecimiento. No, tampoco lo podemos garantizar que así se dé, ¿no? A ver, nosotros, por eso, en fitosanitario creo que ya está claro. En fertilizante el carry es el 10% de lo que se trajo el año pasado, o sea, que tenés un 10%, hay que traer productos, sí o sí se va a necesitar importar y sí o sí vamos a necesitar divisas. Que si las empresas puedan financiar
aquellas que lo puedan hacer, seguramente lo van a hacer. El tema es que la información que yo tengo, va a ser muy limitada la financiación. Vos pensás que financiar un barco de 40 millones de dólares, un solo barco, es una financiación interesante, ¿no? 120 días, que después, digamos, tenés que cubrir eso, y bueno, es complejo, es complejo. Bueno, muchas gracias a ambos. Creo que hemos cumplido un poco con la expectativa, supongo, no sé, Celina y Rodolfo después dirán, un poco que hemos cumplido con la expectativa de la charla de hoy. Creo que, bueno, sus últimos comentarios nos ponen de manifiesto claramente en lo que es la coyuntura. Creo que también queda claro que era algo que lo habíamos charlado mucho con Rodolfo, esto de poder mostrar el efecto multiplicador que tiene la cadena de soja en particular, digo, los insumos como una industria, pero cuál es el impacto que tiene la cadena de soja en particular. Vuelvo a insistir, claramente la cadena de la soja multiplica valor, de esos 6.000 millones de dólares de inversión inicial, de acuerdo al nivel de precios y a la producción y a los rendimientos, pero tranquilamente podemos estar hablando para lo que es 2021, entre 35.000 y 40.000 millones de dólares de exportación del complejo, y ese es el efecto multiplicador por 8 que les hablaba hoy al inicio y que les mencioné después, con lo cual no tiene ninguna duda. Así que bueno, por mi parte, muchísimas gracias Armando, muchísimas gracias Fede, muchísimas gracias Celi y Rodolfo, un placer como siempre, y bueno, los dejo en manos de ustedes, dueños de casa, para el cierre final. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Armando, Fede, Seba, por participar de esta primera edición. Creo que ha sido muy interesante de este año, las charlas online. Bueno, Rodolfo, te dejo que cierres. Está silenciado. Está silenciado. Rodolfo, estás muteado. Gracias a todos por la presencia y bueno, a los disertantes obviamente. Era el foco que queríamos darle a esto, no era un foco muy técnico, que ya lo dimos el año pasado, sobre el uso de fertilizante en soja, que tenemos una gran deuda en Argentina, estamos subutilizando ese insumo, eso ya lo sabemos todos, y bueno, todas las estrategias que se tratan de hacer para que eso aumente, en la situación actual también del productor complicada, en general, pero bueno, el foco que queríamos, creo que es muy importante que la audiencia y la cadena conozca estas cosas en profundidad, que muchas veces se leen en los diarios, en las revistas, en las redes, pero que vengan de dos personas destacadas, de las dos cámaras más importantes en este tema, y bueno, y la colaboración de la universidad, de Sebastián, que tiene muchísimos trabajos sobre temas de insumos en su carrera de agronegocios, y que ha conducido de forma impecable. Muchísimas gracias a todos y bueno, nos veremos el mes que viene en la próxima charla. Muchas gracias. Gracias, hasta Muchas luego. gracias, Rodolfo, gracias. Chao, gracias.